Bueno, pues mientras traen el whisky, vamos a empezar. Bueno, daros las gracias primero por estar aquí el 31 de octubre, y además no disfrazados, lo cual significa que habéis venido a esto expresamente, no es que pasaréis por aquí a una fiesta y vierais un cartel extraño y pensaréis, oh, igual sí, os disfracé, después vuelvo a disfrazados y no me he dado cuenta. Bueno, en cualquier caso, gracias por estar aquí, gracias a Blues Film Festival primero por existir, porque yo me he criado... Gracias. Ahora mezclamos. Porque yo me he criado aquí y cuando yo empezaba a ver películas como estas, que vamos a ver aquí, pues esto de que hubiera un festival de terror en Fuenlabrada era impensable, y hoy ahí está el Blues Festival, y luego ahí, sabéis que este mes hay otras cosas también relacionadas con lo fantástico y tal. Entonces, bueno, más vale tarde que nunca y celebrar que gente como Jorge y compañía hayan decidido montar esto. Bueno, voy a hablaros de Jess Franco, que supongo que si estáis aquí es una de dos, o porque no lo conocéis y queréis conocerlo, o porque lo conocéis y si lo conocéis ya sabéis que incluso una conferencia de Jess Franco puede ser divertida, porque nada que se asocie a Jess Franco puede ser aburrido. Voy a intentar hacer honor a eso. Una curiosidad primero, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis visto películas de Jesús Franco? Bueno, superéis la media, ¿eh? Yo doy clases en universidad, doy clases de cine, y si te hago esta pregunta entre mis alumnos, os aseguro que no levanta nadie la mano. Entonces, bueno, está bien. Bueno, vamos a hablar de Jesús Franco y además vamos a honrarle porque hoy este año, 2013, nos dejó relativamente joven, con 80 y pocos años, digo relativamente porque muchos esperábamos que Jesús Franco se fuera incluso antes. Un hombre que tuvo una vida muy al límite, vamos a decirlo así, era una especie de rockero del cine y bueno, aguantó, murió prácticamente murió en un hospital, pero prácticamente con una cámara en la mano, rodando una película que ha dejado prácticamente terminada y que se ha estrenado ya. Bueno, Jesús Franco bueno, aprovechando esto, vamos a hacer un homenaje a Jesús Franco en esta obra y vamos a hacer un homenaje también a esta mujer que está aquí, que es Ina Romay, también, que es la mujer de Jesús Franco que murió. Y de paso vamos a homenajear también a Soledad Miranda, que fue otra de sus musas y que murió a principios de los 70. Y bueno, es una noche llena de mitos, y además nuestros, que los podemos reivindicar porque son mitos del cine español. Bueno, quedaos con esta imagen de Ina Romay porque voy a acabar con una imagen de Jesús Franco y Ina Romay un poco antes de morir. Ellos murieron con, si alguien que me corrija, con muy poco, creo que fue apenas con un año de diferencia, si no recuerdo mal, con menos de un año de diferencia. Murió primero ella y murió él después, ¿no? Muy poético, después de muchos años juntos, haciendo películas juntos y viviendo juntos. Bueno, vamos a hablar de Jesús Franco. Mira. Vamos a verle bien. Vale. Vamos a hablar de Jesús Franco. Aquí tenemos unas imágenes de Jesús en diferentes etapas de su vida, como actor al principio, en esa primera imagen en blanco y negro, en El extraño viaje, que es una película que si no habéis visto, dejad de escucharme y correr ahora mismo a por ella, a verla, porque es una de las grandes obras maestras malditas del cine español, dirigida por un genio como Fernando Fran Gómez y protagonizada, entre otros, por Jesús Franco y Rafaela Aparicio, por ejemplo, bueno, que es una mujer que aparece detrás. Tenemos a Jesús Franco en diferentes etapas de vida y yo quería empezar planteando el enigma que es Jesús Franco, que es alguien que rodó más de 200 películas. Lo de las 200 es complicado porque es muy difícil estudiar a Jesús Franco, porque es alguien que llegó a rodar 3 o 4 versiones diferentes o a remontar 3 o 4 versiones diferentes de cada película, entonces es muy difícil distinguir en qué momento acaba una película y empieza otra, porque él era alguien que rodaba 4 películas distintas, por ejemplo, y aprovechaba escenas de unas y de otras, y su filosofía de cine era un cine de batalla, un cine de guerrilla, era un rockero, como he dicho, del cine. Entonces es muy difícil, vamos a dejarlo en aproximadamente 200 películas, en un total de 5, casi 6 décadas, ¿vale? Vamos a hablar así. Y nombres, pues no 200 nombres, pero llevo a usar 13, 15, 20 sinónimos, tanto en el cine como escribiendo, en literatura. A mí me gustaría definir
cuál es la visión de Jesús Franco, pero creo que no se puede definir una línea. La visión de Jesús Franco del arte, su forma de hacer cine, su forma de hacer arte, yo creo que se define describiendo lo que él hizo, describiendo su obra. Precisamente se autodefine a sí mismo, ¿no? En su forma de... Él era un hombre de acción. Él el cine lo hacía rodando, no hablando, no como yo ahora. Bueno, entonces vamos a intentar desentrañar a lo largo del tiempo que nos queda la filmografía de Jesús Franco solamente destinada al cine de terror. Me voy a ceñir al cine de terror. Jesús Franco tocó prácticamente todos los géneros populares. Prácticamente. No sé si yo estoy pensando si le faltaba un peplum. Si me puedo pensarlo, seguro que alguna de Romanos tiene. Bueno, tocó todos los géneros populares, precisamente con especial predilección por el género de terror. Él es alguien que ha sido reconocido tardíamente en España, si es que es reconocido hoy en día. Recibió, por ejemplo, pues, por parte de la Academia, recibió el Goya de Honor apenas 2 años antes de morir, hace poquito. Y sin embargo, fuera de España, que es reconocido desde los años 70, sobre todo a partir de los 80, él es idolatrado por toda una generación de cineastas, de críticos, de aficionados. Él es el paradigma de cineasta de culto y sus películas rastreadas por todo el mundo. De hecho, es muy significativo que la mayor parte de su filmografía esté disponible en DVD, por ejemplo, editada fuera de España, y dentro de España, pues haced la prueba estos días, si queréis pasar por la FNAC, por ejemplo, y mirad en cine español, en cine de terror o donde queráis. No entiendo por qué hay una categoría de cine español, pero bueno, mirad donde queráis, porque y buscad películas de Jesús Franco o preguntarle a uno de los dependientes de la FNAC, que vais a alucinar. O sea, es alguien que está poquísimamente editado en España, escasamente editado, sobre todo sus grandes títulos apenas están editados. Apenas tenemos el Necronomicon, que es considerada su obra maestra. No existe una edición de DVD en España. De las vampiras, relativamente hace poco empezó a haber una edición. De Gritos en la noche, que es su primera gran película de terror, no existe una edición de DVD en España. De Miss Muerte, que me parece una de las películas de terror española más importantes de la historia, no hay una edición de DVD. En fin, etcétera, etcétera. Es alguien que todavía está por reivindicar. Y sin embargo, fuera de España es alguien absolutamente reivindicado. Bueno, cineastas como Quentin Tarantino, como este señor que tenemos abajo, que supongo que sabéis quién es, ¿no? Eli Roth, director de Hostel, idolatran a Jesús Franco, entre otros. Y en España, cineastas como Pedro Tómbori, por ejemplo, que es el director de Cara de Muerte de Torremolinos y de cortos psicodélicos como Las Psicoletes y cosas así, pues idolatra a Jesús Franco y le rinde un homenaje en su propia forma de hacer cine, ¿no? Y en fanzines, por ejemplo, Jesús Franco empezó a ser reivindicado en España en el terreno del fanzine, como este de aquí, como Monañacos, que es un fanzine que editaba Jaume Balagueró de los años 90 y que dedicó varios números especiales a Jesús Franco. Bueno, eso significa que es un cineasta que efectivamente ha encontrado el reconocimiento fuera de España antes que dentro. Él contaba, de hecho, en Francia, que es el país que tiene ese ojo para reconocer antes autores, no me gusta hablar autor, pero bueno, a cineastas, digamos, personales antes que en otros países. Francia fue el primer país del mundo que le dedicó ya en los años finales de los 70 una retrospectiva a Jesús Franco. Y él cuenta, si leéis su libro de memoria, del cual tenéis su propio libro de memoria, del cual os tenéis que creer prácticamente un 5%, creeros del libro, el otro 95% seguramente sea mentira, pero es muy divertido. Y él cuenta como emocionado, como mientras aquí, pues prácticamente el franquismo le decía, ¿no? Le prohibía casi volver a España, le prohibían, no dándole dinero para rodar, simplemente, no es que le prohibieran la entrada. Pues fuera de España, la cineasta, la Filmoteca Francesa le rindió un homenaje ya a finales de los años finales, citando el tardofranquismo. Él llegó a ser, para que os una idea de su cine, él llegó a ser en los años 60, fue proclamado por la Iglesia como el cineasta vivo más peligroso del mundo. La Iglesia le dijo a Franco: a este tío no le deje volver a rodar porque es un auténtico peligro, ¿no? Es un honor. O sea, el cineasta más peligroso del mundo es español, según la Iglesia. Y obviamente las fuerzas franquistas no permitieron que volviera a rodar, con lo cual él más o menos dejó de rodar a principios de los 70, y a finales de los 60, a principios de los 70 empezó a coproducir con Francia, con Alemania. Con Alemania son muy bestias y la cogieron enseguida, y
y es un tipo que volvió, tiene una anécdota, él volvió a España cuando murió Franco y a primeros de los 80 volvió con su mujer, con Nina Romay, y ya estaba Adolfo Suárez, no sé si era Adolfo Suárez, no, estaba ya implantado Pilar Miró, la Dirección General de Cine, y ya estaban los socialistas, ya habían ganado en el 82, y entonces Jesús Franco contaba que él volvió, tuvo una reunión con la gente que organizaba el tema de las subvenciones para volver a rodar en España, y después de una conversación con ella, con los que daban las subvenciones para rodar en España, volvió a casa y le dijo: Nena Romay, coge las maletas que nos vamos a Francia. Dijo: pero si Franco ha muerto y tal. Y dice: sí, pero está el mismo gilipollas de antes. Es decir, esto no, están los socialistas, pero esto no ha cambiado nada. Era un tipo que yo creo que si hubiera nacido en democracia y no en dictadura, yo creo que hubiera hecho cine contra la democracia igualmente. Es decir, era un subversivo, y lo que le gustaba era provocar al poder, simplemente. Bueno, vamos a hablar antes de hablar del cine de terror de Jesús Franco, vamos a hablar de las influencias de Jesús Franco rápidamente. Aquí he puesto 4 pinceladas, simplemente. Por un lado, muy heterodoxas además. Por un lado, los clásicos de terror, sobre todo de la Universal, un poco más adelante de la Hammer, los clásicos más frikis, no los canónicos de Drácula y Frankenstein, sino la cíncara de los monstruos y los cócteles de monstruos, ya los más frikis, ¿no? Esto es lo que le gustaba. Igual que a alguien le encantaban, también lo que tengo al lado, le he puesto una revista Pulp, Weird Tales, pero también le gustaba desde las revistas Pulp hasta él contaba que de niño devoraba de las revistas Pulp hasta bolsilibros, literatura, digamos, de la mal considerada baja cultura, ¿no? Por un lado, y por otro lado idolatraba a Orson Welles, con lo cual no es extraño, porque Orson Welles rodaba como él, era un loco que tenía que ir suplicando que le dieran dinero para hacer películas. Orson Welles rodó en España, si un cineasta tiene que rodar en España, ya está todo dicho, ¿no? Llegó a rodar en España, y además Jesús Franco cumplió uno de sus sueños, porque él llegó a hacer Orson Welles vino a hacer La Isla del Tesoro, una adaptación del Tesoro a España, y Jesús Franco, que era su cineasta favorito, Orson Welles, llegó a trabajar para él de un estudiante de dirección. El rodaje de esa película no existe, no se llegó a acabar, y entonces cuando ya el rodaje se paralizó, alguien le pregunta al productor: ¿pero quién ha sido el loco que ha puesto a Orson Welles y a Jesús Franco al frente de esto? O sea, era como mezclar la pólvora con la gasolina, en fin, ninguno de los dos rodaba, porque tenían forma de rodar muy parecida, muy de batalla, muy de planificar poco, muy de lo que salga, y sin embargo los dos eran geniales, ¿no? Bueno, y luego su gran influencia o su gran mentor espiritual es el Marqués de Sade, y no es extraño, si habéis visto películas de Jesús Franco, de la más canónica, Necronomicon y las vampiras, Lesbos y estas cosas, está claro que ese sentido, digamos, de la carnalidad, de la felicidad a través del placer y del dolor que tenía Sade, es algo que Jesús Franco, yo creo que es el cineasta que mejor ha capturado el espíritu de Sade, habiendo hecho muy pocas adaptaciones de él. Yo he puesto aquí, no he puesto, estaba buscando imágenes de Justin, que es una obra capital de Sade, y es una de las poquitas obras adaptadas directamente por Jesús Franco. Pero aunque Jesús Franco aunque no adaptara tanto a Sade, Sade está presente en aquellas obras que no son adaptaciones directas, ¿vale? O sea, un poco el cine de Jesús Franco es una coctelera de esto y de 2000 influencias más. Imaginaos si el Marqués de Sade hubiera vivido en los años, hubiera nacido en el siglo XX, hubiera cogido una cámara de cine y hubiera rodado una película del Hombre Lobo y de Frankenstein y de Drácula. Bueno, pues eso es Jesús Franco. Es el Marqués de Sade haciendo películas de monstruos, básicamente. Bueno, Jesús Franco empieza a coquetear con el terror ya en su primera película, Tenemos 18 años, que es una película que estáis leyendo bien, por ahí arriba pone Antonio Ozores, sí, Antonio Ozores. Es una película rodada con Antonio Ozores, tras varios cortos y documentales, y es una película que no es explícitamente de terror, Tenemos 18 años, por cierto, no está editada, otra más, en España. No es explícitamente de terror, pero sí es una película que coquetea con los mitos, con Drácula, con Frankenstein, ¿vale? Es una historia sobre dos chicas con mucha imaginación, y una de sus ensoñaciones es precisamente imaginar a esos monstruos tal y como a ella le gustaría que fueran. Bueno, es una película que da 4 pinceladas acerca al género de forma muy tangencial, pero sabiendo lo que va a venir después es significativa, ¿no? Pero ya en el año 61 o 62, según las fuentes, se rodó en el 61 y estrenó en el 62, Jesús Franco rodó esta
otra película que es Gritos en la noche, que tiene una importancia capital. Me voy a parar, en otros voy a pasar un poco más por encima, pero me voy a parar en Gritos en la noche porque es una película absolutamente... Cuando murió Jesús Franco, yo puse en Facebook que para mí se había muerto uno de los 5 cineastas más importantes de la historia del cine español, y no entro en mejor o peor. En fin, lo importante no es mejor o peor, no entro en calidades, pero podría entrar, porque Jesús Franco tiene películas muchísimo mejores que algunos de los canónicos. Bueno, pero sí es de lo más importante porque a partir de que Jesús Franco entra en el cine español, digamos, nada puede volver a ser igual. Otro día leí un artículo de un escritor, de Javier Calvo, acerca de Lovecraft, y él decía: Lovecraft es como la revolución de Lovecraft en la literatura, es como entrar en un pasillo donde la puerta detrás de ti se cierra y ya no puedes volver a salir. Es decir, ya solamente a partir de ahí hay una vida hacia adelante. Yo creo que el cine español, a partir de la irrupción de Jesús Franco y de esta película en concreto, ya no puede volver atrás. Esta es la película que introduce al cine español en el cine de terror. A partir de aquí ya, de forma muy tímida, pero ya los cineastas españoles empiezan a hacer cine de género. Entonces esta película, y tuvo que ser Jesús Franco, en coproducción con Francia, el pionero, ¿no? El que rompiera el género en España. Hasta entonces no existía el cine fantástico. Bueno, podemos hablar, sí existía algo, pero digamos que esta es la primera película española que es conscientemente una película de género, vendida como una película de género, digamos, ¿no? Es importante porque, bueno, la película surge de una forma muy peculiar, para Jesús Franco muy significativa, que va a regir el resto de su carrera. Él tenía un guión que no era de terror, que presenta a las autoridades franquistas, le dicen que eso no se puede rodar, y entonces Jesús Franco dice: esto es una locura, no vas a rodar esto. Y entonces Jesús Franco le dice: ¿se os presenta una de terror? Bueno, pues una de terror, ¿de qué sentido? Dice: una de monstruos, estas tonterías. Dice: eso sí, esas chorradas sí, mientras no enseñes teta. Y entonces Jesús Franco entendió que podía hacer películas mientras no enseñara teta, que era el problema que tenía el que le había presentado. Y entonces escribió rápidamente Gritos en la noche, y que no solo es la primera película de terror como tal española, sino que además es la primera de un ciclo que el propio Jesús Franco lleva a cabo de películas. Este hombre que hemos aquí, Juan Vernon, interpretando al Dr. Orlov, que es una especie de Bad Doctor que secuestra a jovencitas para injertar su piel en la de su hija, que está desfigurada por un accidente, ¿de acuerdo? Y que se hace valer para ello de un personaje que ahora hablaremos de él, que es el primer zombie de la historia del cine español, que es Morfo, que es este personaje de aquí, ¿vale? Un individuo lobotomizado. Bueno, Jesús Franco va a hacer varias películas con el personaje de Orlov, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de ella, pero primero vamos a situar Gritos en la noche en el contexto del cine europeo. ¿Por qué? Porque en los años 60, en una posguerra alargada, digamos que la Segunda Guerra Mundial acaba a finales de los años 40, la industria europea había quedado devastada, y la única forma que tuvieron los cineastas europeos de sacar adelante la industria era por dos maneras: una, por la vía reivindicativa, tipo neorrealismo, Rossellini, o por la vía de género, es decir, vamos a hacer películas de género baratas que se puedan vender por todo el mundo, y sobre todo muy importante, que exploten, que imiten los éxitos norteamericanos. Es decir, si está de moda las películas de Peplum, nosotros vamos a hacer Hércules. Entonces se pusieron a hacer locuras de Hércules los italianos por todas partes. Con el terror pasó igual. El terror era un género muy rentable, y sigue siendo muy rentable, es un género que con poco dinero puede funcionar muy bien. Entonces empezaron a hacer películas de terror los europeos, sobre todo los italianos. Aquí he puesto 3 ejemplos: Operación Paura de Mario Bava, El molino de las mujeres de piedra, y Los horribles secretos del Dr. Hitchcock, que son tres grandísimas películas que os recomiendo, si no las habéis visto, que veáis ya, porque vais a alucinar. Es un delirio de color, de sensualidad, de macabro, en fin, etc. Y son películas que llevan hasta el límite cosas que el resto del cine no se había atrevido a hacer. Es decir, los cineastas italianos italianos, europeos, también españoles, ¿vale? De los años finales de los 50, 60 y gran parte de los 70, pues tocaron temas como la necrofilia, como la zoofilia, que son películas muy extremas que se vendían muy bien para pases en cine de barrio, lo que es despectivamente luego se fue llamando terror de pipas, etc. Y eran películas que en su afán de atraer a un determinado público ávido de emociones fuertes, pues desafiaron todas, digamos, las fronteras morales que el cine hasta entonces no se había atrevido a desafiar. Bueno, pues en este tipo de películas se escribe Gritos en la noche, se escribe Jesús Franco. No solo se escribe,
No hablaremos de ello. No solo se escribe, sino que cuando después se ha escrito, en los años 90, han empezado a surgir libros donde se ha escrito la historia del terror europeo, Gritos en la noche, está considerada una de las películas pioneras, no de España, sino de toda Europa y de todo el mundo. Es una de las primeras películas que se atrevió a romper varios tabús, entre ellos el de la necrofilia. Tenemos a un personaje que es un zombie que se sugiere abusa de los cuerpos de las víctimas, que al doctor Orloff no le sirve. Es decir, le ha arrancado la cara, no me sirve, ya se le intentó implantar a mi hija, no le sirve, y en vez de enterrar el cadáver se lo doy al zombie para que lo viole. Fue la primera película que se atrevió a hacer algo así, ¿de acuerdo? Tuvo que ser Jesús Franco que lo hiciera. Bueno, la película tiene varias influencias, voy a pasar rápidamente sobre ellas. Tenemos aquí arriba un fotograma de Morfo llevando a una de las víctimas en brazos, y al lado tenemos una película que se llama Ojos sin rostro, no sé si la habéis visto, una película francesa de apenas unos años antes, que es, iba a decir, el antecedente de Gritos en la noche. Vamos a decir simplemente, educadamente, que Jesús Franco parece que se inspiró en ella, porque el argumento es calcado también. Es un doctor que secuestra chicas para injertar la piel en su hija, etcétera, etcétera. Vale, lo que pasa es que Jesús Franco introdujo un zombie y Ojos sin rostro no. Al mismo tiempo, Ojos sin rostro fue también la inspiración capital de Pedro Almodóvar para hacer La piel Cabito, por cierto. Digo, si veis La piel Cabito, en La piel Cabito resuena mucho de Jesús Franco también, ¿eh? Son cineastas que no tienen tanto que diferenciarse, que tienen más que ver de lo que a primera vista parece. Bueno, por un lado, y por otro tenemos el gabinete del doctor Caligari. He puesto dos imágenes, Morfo llevando a la víctima y el personaje de Cesare, si habéis visto el gabinete del doctor Caligari llevando a... Bueno, son imágenes, si uno ve Cristos en la noche, enseguida le viene a la mente el gabinete del doctor Caligari, y por otro lado el personaje de Christopher Lee como Frankenstein, como el monstruo de Frankenstein en la versión de la Hammer de los años 50, que es otra también de las inspiraciones capitales de Jesús Franco. Lo de las influencias no lo pongo de forma gratuita para llenar el tiempo, sino porque realmente estas películas tienen su razón de ser en que beben de aquí y de allá, y donde la palabra plagio deja adquirir sentido y podemos hablar directamente de un pastiche de influencias por todas partes muy consciente, donde los cineastas como Jesús Franco, Mario Bava, son muy conscientes de que están cogiendo de aquí y de allá para crear algo nuevo. Bueno, esto es una frase del expediente de censura de Gritos en la noche, que yo rastreé para mi tesis doctoral, y donde se ven cosas tan simpáticas como esta, ¿no? Estas son frases escritas por Pío García Escudero, padre, obviamente, no Pío García Escudero, el que está ahora forma parte del gobierno. Bueno, Pío García Escudero entonces pues llegaba a escribir esto, ¿vale? Decía, el guión es una película turbulenta que tendría un escaso valor porque solamente proporciona el suspense, es un cine sin ambición, solamente morboso. Bueno, se le permitió a Jesús Franco rodar esta película precisamente porque pensaban que era inofensiva, pero es un cine para morbosos, por lo cual no pasa nada. Lo van a ver los morbosos y no pasa nada. Lo único que le pidieron a Jesús Franco es que no enseñase teta. Entonces Jesús Franco enseñó teta. Este fotograma que veis aquí, lo veis, ¿no? Enseñó dos, concretamente. Lo que pasa es que esta es la versión francesa. Lo que le hicieron en la versión española fue lo obligaron a... Entonces Jesús Franco dijo, bueno, sois tontos porque... Tengo una película donde hay un zombie que viola a mujeres, donde se les arranca la cara, donde cosas horribles, lo único que me pedís es que no enseñe pechos. Bueno, gracias a eso pudo hacer cine de terror en España, Jesús Franco. Bueno, voy a... Antes de Gritos en la noche, vamos a ver un principio de la película, ¿de acuerdo? Pido un poco de disculpas por la copia, pero bueno, nos costó bastante conseguirla en su momento. Esta es la versión española, que es más difícil de conseguir que las otras, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la copia se ve de aquella manera, tiene mucho grano, pero hasta que ningún distribuidor se anime a restaurarla, pues esto es lo que tenemos. Vamos a ver el principio en el que aparece Morfo y secuestra a su primera víctima.
Va borracha, ¿eh? Bueno, ahí tenemos la primera película de terror española concebida como tal y el primer zombie de la historia del cine español. Bueno, Orlov es un personaje que va a protagonizar, después de Gritos en la Noche, del éxito fuera de España. Bueno, España fue una película que se vio moderadamente, pero fuera de España fue un auténtico pelotazo. Orlov va a dar lugar a estas películas y alguna más: El secreto del Dr. Orlov, A mis muertes, Los ojos siniestros del Dr. Orlov, que es la película que vais a poder ver a continuación, y El siniestro Dr. Orlov, ya de los años 80, y esta última que despide al personaje, que es Los depredadores de la noche. Tiene varios títulos, de acuerdo, protagonizado por el hijo de Chris Mitchum, por el hermano, ¿vale?, de Robert Mitchum. Bueno, no voy a extenderme mucho sobre las películas, salvo respecto a Mis muertes. Todas las películas de algún modo tienen al personaje de Orlov en el centro, pero al final todas tienen argumentos absolutamente distintos entre ellas, incluso se contradicen perfectamente unas a otras. O sea, es parte del juego de Jesús Franco, ¿no? Él propone un juego, no se respeta ni a sí mismo ni sus propias reglas, y bueno, el personaje de Howard Vernon, que es el que hace de Orlov en el primer Gritos en la Noche, aparece en las diferentes películas, desde haciendo de doctor hasta haciendo de víctima. Bueno, una locura. Y pues por eso es el cine de Jesús Franco, ¿no? Es un cine anárquico, que no atiende a reglas, sino que tiene la lógica de una pesadilla. Bueno, voy a detenerme en Mis muertes, que es una de mis debilidades personales. Reconozco que es una de las películas claves, yo creo, de la historia del cine español en general y del cine de terror europeo. Y si no la habéis visto, voy a intentar animar a que la veáis. Rápidamente, Mis muertes es la historia de la hija de un científico que cuando su padre muere a manos de, digamos, la injusticia o la estulticia de la comunidad científica, decide vengarse del resto de científicos zombificando a esta chica de aquí, que es una bailarina de striptease, que es Mis muertes, y
dirigiéndola como zombie para que seduzca a estos hombres y los mate. Es una película que se supone revolucionaria porque hasta entonces en el cine de terror la mujer era la víctima, en este caso el hombre es la víctima y el monstruo es la mujer. Y además hace uso de su cuerpo, de su sensualidad para atraer a los hombres como una araña. No es casual el vestido que tiene ella. Por cierto, tanto Halloween, estoy deseando ver a chicas vestidas como mi muerte, que se ve tanta bruja y tanta... Pero bueno, como es una película que no se conoce, pues lástima, pero este vestido es fantástico. Bueno, pues gracias a este vestido ella atrae a sus víctimas y los mata. Entonces es una película que es absolutamente... una película absolutamente revolucionaria en su momento, del año 66, y es una película que a partir de entonces introduce la idea en el cine de terror de la mujer como amenaza, y de la femme fatale, y de la mujer como alguien que utiliza su sensualidad, digamos, como una trampa mortal para la fuerza masculina. Esto ya había ocurrido en otras películas de terror, pero nunca el monstruo femenino había sido el protagonista. Es decir, siempre las hijas de Drácula, las sirvientas de Drácula, este tipo de cosas, pero nunca el monstruo femenino había acaparado, digamos, el protagonismo que acapara en Miss Muerte, ¿no? Que es una película absolutamente revolucionaria. Hay un libro que os recomiendo, está en inglés, como casi toda la biografía sobre cine de terror español, sobre Jesús Franco, que se llama De Franco a Franco, y que habla de cómo Jesús Franco, digamos, es la contramoneda de Franco, ¿no? Del dictador, ¿no? Todo lo que Franco intentaba reprimir, Jesús Franco lo llevaba a sus películas. Entonces, Mil Muertes es una película que en la España en la que las mujeres tenían que llevar la falda por debajo de las rodillas y esperar al matrimonio y todas esas cosas, Mil Muertes es una película que se suelta la melena y presenta una imagen de la mujer. Imaginaos esta película lo que tuvo que ser en el año 65 para nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Pues una película absolutamente revolucionaria, tan revolucionaria que en España apenas se vio una vez más, y las autoridades de censura dijeron ¿dónde vas? Y entonces obligaron a estrenarla, a cortarla y a estrenarla solamente íntegra fuera, en Francia sobre todo se vio. Bueno. Luego está la otra gran película de Jesús Franco, junto a Mil Muertes, el año 67. Esta ya es una coproducción alemana, absolutamente, que es Necronomicon o Succubus, según lo que decidáis. Solamente os voy a traer unas imágenes de esta película. Para mí es, posiblemente sea la quinta esencia del cine de Jesús Franco en plenas facultades. Es una película donde el argumento se diluye para dejar paso a una imaginería personal del director. Es una película donde las escenas prácticamente se empalan unas con otras sin que haya un hilo argumental. Hay un hilo argumental, pero muy, muy débil, ¿vale? Lo que le importa a Jesús Franco es otras cosas. Bueno, tenemos esta imagen icónica de un baile sadomaso donde un hombre y una mujer son torturados y despojados de su ropa a golpe de látigo mientras una mujer les inflige torturas. Todo muy sensual, de verdad, aunque la imagen no aparezca. Bueno, es una película que tuve la oportunidad de ver en la Filmoteca Española el año pasado, la proyectaron de forma excepcional, por el motivo de la presentación del libro de Jesús Franco. Y otro de los, seguimos avanzando ecológicamente, otro de los grandes mitos que trató Jesús Franco fue Fu Manchu. No es de extrañar que tratara el mito de Fu Manchu, porque Fu Manchu, si no sé si habéis leído o habéis visto alguna de sus películas o habéis leído alguna de las novelas originales de Max Romer, pero casa totalmente con la personalidad de Jesús Franco. Era alguien que se divertía infligiendo placer y dolor, donde la frontera entre el dolor y el placer no está del todo clara, con lo cual Jesús Franco se apropió del personaje enseguida y colaboró por primera vez con un mito como Christopher Lee, que era alguien que era y sigue siendo un mito, pero de luego en aquel momento era alguien que prácticamente estaba en todas las producciones de terror europeas que se preciasen y que en España trabajó mucho. En el cine español trabajó muchísimo. Christopher Lee, por ejemplo, hizo una primera película como Pánico en el Transiberiano, magnífica, con Peter Cushing, por ejemplo. Bueno, pues fue la primera colaboración con Jesús Franco de Christopher Lee, y la siguiente fue El Conde Drácula. ¿Vale? No, he traído alguna imagen del Conde Drácula, pero voy a ahorrármela para que dé tiempo a hablar un poco más, y sobre todo para picar vuestra curiosidad y que la veáis. Simplemente decir de esta película del año 69 o 70, según veis el estreno, según el cine, el país en que se estrene. De esta película solo comentar que en un momento en que la Hammer está de capa caída, los estudios Hammer
hacen películas, pero cada vez más psicodélicas. Bueno, yo creo que es una de sus etapas más interesantes, pero bueno, esto es una opinión personal. En cualquier caso, ya dejan de tener éxito las películas de la Hammer. El cine europeo, que no es el británico, coge el relevo, y esta película lo que viene es a proponer una versión literal o fiel, la versión más fiel hasta el momento hecho de la novela de Bram Stoker. O sea, que esto de que Coppola fue el primero que intentó adaptar fielmente la novela, mentira. ¿Por qué? Porque las novelas, las películas hasta entonces de Drácula lo que hacían, las primeras de Universal, era pasarse en una adaptación teatral de la novela. No en la novela directamente, sino una versión teatral. Y la película de la Hammer con Christopher Lee lo que hacían era directamente copiar la novela y cambiar los nombres de los personajes y hacer lo que le daba la gana. Jesús Franco se propuso hacer una versión fiel de la novela, y para ello contrató a Christopher Lee en un juego de espejos muy curioso, porque Christopher Lee era el Drácula de la Hammer. Apenas en la década anterior había hecho Drácula de la Hammer, y Jesús Franco le convenció primero con dinero, porque Christopher Lee por dinero lo daban de fuera, y por otro lado le convenció diciendo: no, tú has hecho un Drácula que está muy bien, a mí me gusta mucho, pero aquí vas a ser el Drácula de verdad. Entonces, si habéis leído la novela, ¿cuántos habéis leído Drácula de aquí? Bueno, ¿os acordáis que en la novela original Drácula es un anciano con grandes bigotes? Bueno, si veis a Christopher Lee, ahí lo veis, ¿verdad? Es un anciano con el pelo blanco y grandes bigotes, que solo rejuvenece cuando bebe la sangre de jóvenes vírgenes y las vampiriza y tal. No tenemos que parar, no sé qué es. Vamos un poco con estos. Bueno, voy a traer una imagen que no vamos a tener que hablar, de Soledad Miranda, que era la gran musa de Jesús Franco, siendo vampirizada por Christopher Lee. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos con... Esta es la etapa en la que Jesús Franco aborda los grandes mitos del terror, y después él hace un... Esto es muy representativo del cine de Franco. Después de hacer una versión fiel de Drácula, lo que él hace el año siguiente es destrozar, en el buen sentido de la palabra, todo el mito de Drácula, y es una película como Las vampiras, que yo creo que es una de las grandísimas películas de terror españolas, donde, si la habéis visto, es una película donde lo que importa es ver a dos vampiresas, vamos a decirlo así, jugando entre ellas, nada más. Diréis: ¿son dos vampiresas y están tomando el sol? Sí. Sí, entre otras cosas, y usan bronceador y tal. Él juega a su vez. Sí, esta es una de las películas donde más clara está la personalidad de Jesús Franco, donde más juega con los mitos, hasta el punto de que el mito del vampiro da la vuelta a todas las convenciones, salvo el de beber sangre, pero el resto da la vuelta a todas las convenciones que había implantado Stoker en su novela original. Y es una de las películas, yo creo que es la gran película que ayudó a configurar el mito de Soledad Miranda, que, como digo, es una actriz que trabajó mucho con Jesús Franco. Creo que es una de las actrices más bellas que ha dado el cine español, y que murió muy jovencita en un accidente de tráfico en los años 70, y nos privó de verla madurar en el cine. Y bueno, dejó un cadáver bonito, eso sí. Bueno, es una película que os recomiendo que veáis. Yo recuerdo una anécdota muy rápidamente en un congreso con una ponencia que daba Jordi Costa, crítico del País, de cine, junto a Jesús Palacios, sobre Jesús Franco y, bueno, sobre el cine de terror español en general. En un momento hablaba de Jesús Franco, entonces alguien levantó la mano, dijo: al día siguiente se había proyectado Las vampiras en el congreso, Festival Congreso era. Entonces un chico levantó la mano y dijo: señor Palacios, yo ayer vi Las vampiras y me pareció una mierda. O sea, no tenía argumento, me pareció una mierda. Entonces Jesús Franco gastó más o menos media hora de su tiempo, Jesús Palacios gastó más o menos media hora de su tiempo en intentar convencer al chico, porque Las vampiras era una grandísima película. Pero el chico lo que buscaba era una historia. Dijo: es que no hay historia, o sea, son hora y media de dos chicas dándose el latre. O sea, no hay más. Es hora y media de dos chicas dándose el lote, pero es mucho más que eso al mismo tiempo, y os invito a descubrirlo. Bueno, a partir de aquí, a decir de algunos, por ejemplo, mi amigo Carlos Aguilar piensa que a partir de aquí ya empieza la decadencia de Jesús Franco. Yo creo que no tanto. Yo creo que primero Jesús Franco nunca entró en decadencia. Lo que pasa es que el cine se convirtió en algo muy distinto de lo que prometía en los años 60. Bueno, a partir de aquí empezó a encadenar películas ya cada vez de forma más rápida, rodando 5 o 6 películas al año, algunas a la vez, como digo, y de aquí datan sus versiones de Doctor Mabuse y esta película que se llama Virgen entre los muertos vivientes, que si vosotros veis este título y este cartel, ¿qué sugiere?
vais a verla deprisa, todos vosotros, ¿no? Los chicos, corriendo. Bueno, pues si veis esta película con este cartel y este título, vais a ver a una chica deambulando por un castillo durante hora y media. Creo que aparece algún pecho en algún momento, pero vamos. Es una película, cuando la vi la primera vez, pues no me lo voy a creer, y la segunda ya la disfruté, una vez que la vi. Pero esto es muy característico del cine exploitation, del cine europeo de la época, que era el vender algo que luego no tenía tanto que ver realmente con el contenido, ¿no? O sea, esto de los muertos vivientes, bueno, estos muertos vivientes que no aparecen en la película directamente. Y la chica, pues esta chica yo no la recuerdo tampoco. Pero bueno, es una película muy interesante. Bueno, a partir de aquí ya empieza a encadenar películas como loco, regresa a los mitos y hace una película fascinante que es Drácula contra Frankenstein, que es una de mis favoritas suyas. Realmente disfrutable. Hace otra como, sé un francés que me perdone, La Fille de Drácula. Y son películas que revisionan los mitos y los revisionan de una óptica muy, vamos a decir, francófila, ¿no? Es decir, es una película absolutamente personal. En concreto, Drácula contra Frankenstein, una película donde él coge todas las convenciones y les da la vuelta. Es una película donde de repente, en pleno siglo XIX, aparece un coche a motor y no pasa nada. Es decir, él nos invita a jugar. Parte de su juego, de su cine es eso, es jugar, ¿no? Y donde de repente la película se llama Drácula contra Frankenstein y en los últimos 20 minutos de película, sin saber cómo, aparece un hombre lobo. No lo explican. Aparece un hombre lobo, de la nada, porque a Jesús Franco le apetece. Bueno, eso es un poco el espíritu de Jesús Franco, ¿vale? Recuerdo en Fu Manchu, por ejemplo, en una de las películas de Fu Manchu, en mitad de la película, Fu Manchu tiene que bombardear con un submarino una isla, y entonces, como Jesús Franco no tenía presupuesto para rodar un submarino y tal, lo que hizo fue y sobre todo rodar el hundimiento de un barco. No es una isla, perdón, Fu Manchu tira un torpedo y lo que hace es hundir un barco. Entonces Franco lo que hizo fue coger escenas de una película que es el hundimiento del Titanic, una película que ha sido muy famosa, y directamente en medio de una película en color mete imágenes en blanco y negro de un barco hundiéndose. Entonces no pasa nada, la gente lo disfruta. Imaginaos que vosotros estéis aquí en plan sala golfa con vuestras pipas y las palomitas como ahora y tal, estas cosas, que no hay nadie con palomitas, por cierto. Y imaginaos que os ponen esa película, pues entráis en el juego, ¿verdad? Entráis en el juego y aplaudís. Nadie obliga a nadie, eso para empezar, ¿no? Pero entráis en el juego porque estas películas están hechas para verse en un contexto determinado, que Jesús Franco era muy consciente de ello. Bueno, os invito a ver Drácula contra Frankenstein también, y os invito a ver como 6 o 5 películas. A partir de aquí ya empieza un poco ya la parte, digo, en la etapa más oscura de Jesús Franco, ¿no? Empieza a encadenar películas, por un lado, de terror, tipo La Noche de los Asesinos, y por otro, Jack el Destripador, con Klaus Kinski y esto, y por otro lado, directamente ya a finales de los 70, muerto ya Franco y entrando ya en un periodo donde es el auge del porno blando. El porno blando está de moda y Jesús Franco, tan subversivo como siempre, dice: yo no voy a hacer porno blando, yo voy a hacer porno. Y entonces hace porno directamente. Entonces, bueno, aquí tenemos una película que se llama Aberraciones sexuales de una rubia caliente, y la de arriba, que es Exorcist, que por el cartel os podéis imaginar también por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, son películas que ya cruzan la frontera del erotismo para entrar ya en un terreno directamente rozando el pornográfico o entrando directamente ya en el pornográfico, ¿vale? Bueno, los títulos se puede hacer solamente un catálogo de títulos de películas porno de Jesús Franco, porque este es el más suave que he encontrado. Hay uno que me encanta, que es La Noche de los Mil Sexos, o Mil Sexos si era noche, según preguntéis, ¿vale? Bueno, o Falocrest, hay una que se llama Falocrest. Bueno, es carne de videoclub. Mi generación, seguramente crecisteis intentando entrar a la zona prohibida de los videoclubs. Bueno, pues posiblemente la mitad de ese videoclub estaba suministrado por Jesús Franco, de los años 80. Bueno, los años 80, Jesús Franco alterna el porno, donde rodaba, por cierto, con su mujer, Colina Romain, decía, y su mujer hacía. Y él dirigía a su mujer en escenas de esas. Y él alterna con otro tipo de películas, pues en este caso pues una versión de Poe, de la caída de la casa Usher, La Mansión de los Muertos Vivientes y Los Depredadores de la Noche que os he comentado
os he comentado antes, ¿verdad? Que es la última del Dr. Orlov. Y una que es muy simpática, que se llama La tumba del aeropuerto de Vierte, que son zombies nazis. O sea, antes de que se hicieran películas sobre zombies nazis, como esta, si no recuerdo mal, Noruega, me parece que es, hace poquitos años, ya Jesús Franco, él odiaba al zombie, el zombie le parece un personaje absolutamente estúpido, y le veía una anécdota en un festival, en un festival de Sitges. Julián Lara se le acercó, el cineasta Julián Lara, que va a venir a Fuenlabrada, por cierto, en unas semanas. Le dijo a Jesús Franco: señor Franco, ¿puede usted dar una frase promocional para mi película de zombies para ponerla? Jesús Franco le dijo: los zombies son una gilipollez. Entonces la película, en la edición en DVD, sale con una frase de Jesús Franco que pone: los zombies son una gilipollez. Bueno, él hizo La tumba del aeropuerto de Vierte, que es una película de zombies nazis, y es una película donde Jesús Franco no es que abandonó la rodada. Está firmado por él, pero sí no apareció directamente, sin primer día. ¿De acuerdo? Me están diciendo que acabe, si no, muero. Bueno, vamos a acabar, ya estamos acabando. Bueno, a partir de los 80 ya, digamos, pasar de esta época tenebrosa pornográfica, Jesús Franco ya entra en los 90 y es reivindicado, y empieza a ser reivindicado dentro de España, por primera vez dentro de España, como un gran maestro del cine, de su cine, ¿no? Se llama algo así, sea cual sea su cine, B, Z, como queramos llamarlo, mediante cineastas como Pedro Tómbori, mediante cortos como Psicoletes, que no sé si habéis visto, pero es un corto de unas chicas que van en moto por las moteras, por la carretera, se encuentran con chicos, les violan y les cortan y se hacen un collar. Bueno, pues es un homenaje a Jesús Franco, ¿de acuerdo? O mediante cortos como los primeros de Santiago Segura, con los que ganó un Goya, y mediante cineastas como Mundo Bruto. Esto es una portada de Immoral Tales, el primer libro del año 95 sobre cine terror europeo, donde se menciona por primera vez a Jesús Franco como el gran maestro de este cine. Y tuvieron que hacerlo unos norteamericanos, empezar a reivindicar a los norteamericanos. Ya Jesús Franco es reivindicado y ya empieza a hacer películas durante una etapa pequeña con un poco más de presupuesto. Hace Killer Babies, que no sé si habéis visto, pero es una de sus más famosas. Tuvo una secuela, Killer Babies junto a Drácula, y ya entra en esta etapa última final hasta su muerte, de películas en vídeo rodadas en Málaga, que es donde él se retiró, en Torremolinos, y donde él mezcla otra vez el erotismo y el terror. Bueno, esto es una imagen muy entrañable con la que quería acabar, de Jesús Franco siendo profeta en su tierra, por fin, en el año, creo que fue el 2009, si no recuerdo mal, donde se le concedió el Goya de Honor, se lo entregó Santiago Segura, el cual tiene toda la razón del mundo. Santiago Segura ya está en deudor de Jesús Franco, y donde él aparece en silla de ruedas, llevado por Lina Robais, mujer, compañero de tantos años, que moriría unos años después y al que seguiría su marido pues unos meses después. Claro, no. Y acabar con una frase de Jesús Franco, que es un consejo a jóvenes cineastas, muy de lo suyo, donde básicamente lo que viene a decir es que no esperes que te subvencione nadie, no esperes que hagas nada, no esperes que nadie venga a darte una oportunidad para hacer cine, coge una cámara y haz cine, ya está, rueda. Es lo que viene a decir, y es la enseñanza que él hizo. Alguien que hizo 200 películas sin esperar a que se las financiara, robando un banco si hacía falta. Bueno, pues espero que salgáis de aquí simplemente con ganas de ver más películas de Jesús Franco, por lo menos las que os he recomendado. De las otras no lo respondo, pero las que os he recomendado por lo menos, ¿vale?